José Ignacio Torreblanca es profesor de la UNED, colaborador del diario El País, es una persona además muy implicada en todo el movimiento europeísta aquí en España y fuera de nuestras fronteras, y además es autor de este libro, Asaltar los cielos, Podemos o la política después de la crisis. Hoy visita el taller del afilador para hablarnos de esta obra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, José Ignacio, afirmas que la corrupción por sí sola no explica el auge de Podemos, el nacimiento del auge de Podemos. ¿Cuál es para ti entonces la clave? Bueno, la corrupción puede ser el detonante que ayude a cristalizar un determinado estado de ánimo, pero yo creo que para explicar Podemos tenemos que ir más allá. Ya había partidos en España que denunciaban la corrupción. UPyD es un caso claro, que tenía una agenda exclusivamente centrada en esta cuestión y sin embargo no era popular ni conseguía éxito. Y los ciudadanos han sido conscientes de la corrupción en sucesivas elecciones, es decir, que la corrupción no es un descubrimiento puntual, sino que venía de atrás. Pero yo creo que hay un momento en el que Podemos es capaz de conseguir que la gente una la línea de puntos de crisis institucional y política con fin del bipartidismo, crisis económica y crisis social, desigualdades, ¿no? Es decir, que la gente establezca una conexión entre que hay desigualdades porque hay corrupción porque hay desigualdades, hay crisis institucional, las responsabilidades de los dos grandes partidos. Y yo creo que el ser capaz de ofrecer este relato que va más allá de los políticos corruptos, sino de que cómo tenemos una política que no funciona y una política corrupta, además hay desigualdades y hay un problema institucional en este país. Por lo tanto, es algo más complejo que solo decir es la corrupción, porque si no podríamos pensar que en ausencia de corrupción Podemos desaparecería, y yo creo que su suelo electoral es más amplio que simplemente la corrupción. Pero hay una cosa que llama atención, surge con mucha fuerza, lo vemos en las elecciones europeas, después los sondeos primero le dan, bueno, le llegan a situar algunos de ellos como primera fuerza política, y sin embargo, según pasa el tiempo, hombre, no es que vaya a desaparecer, ni mucho menos. Los sondeos le auguran un resultado excelente, pero muy lejos de ese 20 y tantos % que llegaron a darle, y sin embargo, el que tiene un crecimiento brutal y muy fuerte es Ciudadanos, un partido, por cierto, del que nadie está escribiendo libros, mientras cada vez están surgiendo como, vamos, a lo bestia libros sobre Podemos. Sí, bueno, porque hay que escribirlos, ¿no? Y van siempre, se necesita un tiempo para escribir un libro con cierta calidad, por lo menos ese es supongo que el caso de todos los que lo hemos intentado, ¿no? Pero volviendo al principio de tu pregunta, yo creo que, y enlazando incluso con la primera, cuando vemos los análisis postelectorales incluso de las elecciones europeas, ¿no? Porque hasta las andaluzas realmente no hemos sabido quiénes eran los votantes de Podemos, más allá de intuirlo en preferencias de voto de encuestas futuras. Por ejemplo, se ha visto muy bien que en los lugares donde hay más desempleo es donde Podemos, por ejemplo, tiene unos mejores resultados. No necesariamente porque le voten los desempleados, ¿no? Sino los indignados, los solidarios, las clases medias urbanas o con estudios, que son más conscientes que por su nivel de información, formación, sensibilidad, conciencia política, son capaces de solidarizarse y de indignarse antes, ¿no? Mientras que normalmente, además eso es muy típico de las crisis, los desempleados o los damnificados de las crisis suelen ser o autoexpulsarse o expulsarse o alienarse, salirse del sistema político y tardar en volver, ¿no? En esta primera ronda Podemos recoge este apoyo de los indignados, no necesariamente de los damnificados. En la segunda recoge ya más el voto de los damnificados y eso es lo que le permite, en una especie de guerra relámpago electoral, o por lo menos en las encuestas, llegar a situarse como primera o segunda fuerza política. Pero ahí sí que hay factores de aliento que sí que coinciden efectivamente con decía, esta línea de puntos en la cual además hay varios episodios, desde las tarjetas Black en Caja Madrid al surgimiento de otros escándalos, ¿no? Entonces un movimiento como rápido de subida y luego de pérdida de fuelle, según mucha de esta gente que ha apoyado en esta segunda fase a Podemos, empieza a barajar otras opciones también, o a volver a partidos tradicionales o a desmovilizarse en cuanto el fenómeno Podemos no termina a lo mejor de convencer a toda esta última y nueva oleada de votantes. Aparece el fenómeno de Ciudadanos, que también está volcado en la corrupción, pero que recoge aquellos que tienen una cierta visión del futuro más optimista respecto a la economía. Entonces podemos encontrarnos con una cristalización de Podemos y Ciudadanos como partidos de enfadados pero de ganadores y
perdedores en algún sentido, y sobre todo algo que yo creo que es muy interesante, que es una brecha casi analógica digital que es generacional, ¿no? El de que los partidos tradicionales están muy mal en sectores menores de 35 años y en sectores jóvenes, porque la guerra relámpago de los nuevos partidos, sobre todo en Internet y en su capacidad de llegar muy rápido, sobre todo a gente joven muy proclive a recibir esos mensajes. Oye, ahora en Podemos parecen, bueno, ahora, en los últimos meses, muy empeñados en borrar su relación antaño muy fluida con el chavismo, pero tú incluyes el chavismo junto con el indigenismo boliviano de Evo Morales y García Linera y los radicales italianos que también conoce Pablo Iglesias en lo que tú llamas arcilla intelectual del partido. ¿El actual alejamiento de Venezuela, de Maduro, el régimen bolivariano, es real o es algo meramente estratégico? Bueno, yo creo que hay dos elementos, ¿no? Uno es que los líderes de Podemos se han formado y han establecido lo que ellos llaman su hipótesis de cambio y su hipótesis de estrategia electoral mirando los procesos latinoamericanos, desde Ecuador hasta Bolivia, hasta Venezuela. Ahí es donde la izquierda, en este caso que representa Podemos, se ha dado cuenta de cómo de necesario era saltar las fronteras tradicionales de la izquierda europea, de los excomunistas, para conseguir construir un movimiento popular. Solo los movimientos de izquierda latinoamericanos han sido populares hasta el punto de poder ganar elecciones. El problema tradicional de la izquierda europea es que nunca ha ganado las elecciones, ¿no? De la izquierda, digamos, a la izquierda de los socialdemócratas. Si durante 50 años de elecciones democráticas en toda Europa occidental nunca consigues ganar las elecciones, quiere decir que no eres capaz de salir de la esquina que tienes marcada ideológicamente. Solo los comunistas italianos en parte pudieron desbordar los núcleos obreros y las estructuras de clase y convertirse en un partido popular, en ese sentido, que casi podía haber sido una alternativa de poder. Lo que los líderes de Podemos aprenden de Latinoamérica es que la izquierda solo gana cuando se convierte en una izquierda nacional y popular, no solo si se presenta solo como izquierda. Esa lectura sigue ahí, no han renunciado a ella, y de hecho es todavía fuente de las peleas y de las disputas entre sus núcleos internos, entre los que coinciden Podemos con un partido que quiere representar la protesta, los movimientos sociales tradicionales de izquierda, el núcleo de izquierda anticapitalista, que la líder de Andalucía, Teresa Rodríguez, representa muy bien, y el sector que representa desde el punto de vista de la estrategia Íñigo Errejón y que Pablo Iglesias ha endosado, que es llegar hasta el centro, no tanto porque te hagas centrista desde el punto de vista ideológico, sino porque quieres cambiar el eje de la política desde la izquierda a derecha al abajo arriba, porque siempre va a haber más gente abajo que arriba, y además los de abajo están en el centro, pero por definición, no porque no sean sean una síntesis de izquierda o derecha. Realmente no son quizá ni una cosa ni otra. Entonces, esas estrategias traídas de Latinoamérica están en el ADN, siguen funcionando hoy y van a seguir siendo objeto de debate. Otra cosa es que la afinidad con Venezuela sea absolutamente tóxica para Podemos y tengan que renunciar a ella. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Venezuela en términos de retroceso de libertades, de desastre económico, por un partido que gana las elecciones con el 50,4%, es un modelo que obviamente no es trasplantable, y de ahí esta búsqueda de Suecia o Olof Palme, que yo creo que sinceramente no es creíble en tanto en cuanto no hay una ruptura. Simplemente el no hablar de Venezuela, eso no quiere decir que ellos tengan ese modelo para hacerlo aquí, pero si quieres romper, tienes que hacer como han hecho todos los partidos socialdemócratas tradicionales, los socialdemócratas alemanes en el 59, los Felipe González y el PSOE en el 79, romper formal y abiertamente y claramente con el marxismo. Cuando Pablo Iglesias llega a Italia de becario Erasmus, no se afilia en el ex partido comunista que ha surgido y que ha hecho sino se va a Refundación Comunista, que son los que han rechazado el camino hacia el centro, hacia la socialdemocracia. El partido de Matteo Renzi de hoy, el Partido Democrático, es el antiguo PCI, pero que se escinde porque hay una gente como Refundación Comunista que se queda, ¿no? Pablo Iglesias se va con Refundación Comunista, ¿no? O sea, entiendo entonces que es simplemente una cuestión estratégica este alejamiento. Sí, es estratégica si entendemos que nunca ha sido, y en eso creo que hay que ser justo, nunca ha sido el programa
de Podemos el implantar un modelo bolivariano en España, sino aprender cómo una izquierda que es extrema puede llegar al poder aliándose y buscando la alianza de las clases medias, colándose por la pequeña ventana de oportunidad que da una crisis económica y el fin de los dos grandes partidos. Cuando antes hablabas de esta disputa dentro de Podemos entre lo que digamos el sector izquierda anticapitalista y Pablo e Íñigo Errejón, más que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón como ideólogo, me imagino que esto es lo que tú resumes, ¿no? Cuando dices en una frase que vienes en el libro, que dices el Ágora contra Lenin y ganó Lenin y perdió Atenas. Esta es... Sí, porque realmente las dos almas de Podemos, o lo que en izquierda anticapitalista llamaron la operación Coleta, era realmente buscar la sinergia entre dos organizaciones y dos filosofías muy distintas, pero que se necesitaban la una a la otra. Toda la operación es una operación para asaltar Izquierda Unida antes que los cielos realmente, ¿no? Sí. Hay tres frentes que quieren... que diagnostican que Izquierda Unida está acabada, que ha sido incapaz de aprovechar el colapso del PSOE, que en las elecciones de 2011, frente a lo que había pasado en el 15M, consigue la mayoría absoluta el PP sin que Izquierda Unida pueda nada más que arañar un poco de votos al PSOE. Eso es lo que detona todos estos movimientos. Hay un grupo que quiere cambiar Izquierda Unida desde dentro, que es el de Alberto Garzón y Tania Sánchez. Creen que ese instrumento se puede cambiar desde dentro. Otros ya habían abandonado ese intento, era Espacio Alternativo, que estaban dentro de Izquierda Unida y se van fuera y son izquierda anticapitalista. Y otro grupo que también quiere cambiar Izquierda Unida desde dentro, que son Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, todos han sido asesores de Cayo Lara, de Julio Anguita, de Gaspar Llamazares. Les venden su visión y su estrategia de modernizar el partido, de cómo llegar hasta el centro, y son rechazados. Y entonces deciden irse por su cuenta y hacerlo por su cuenta. Y ahí es donde confluyen con Izquierda Anticapitalista, que tiene la organización, el territorio más o menos cubierto, pero que en las elecciones europeas había sacado anteriores 19.000 votos. Y, sin embargo, Pablo Iglesias y su círculo, su grupo, tienen algo que Izquierda Anticapitalista no tiene, que es un líder y una presencia mediática y una capacidad de llegada, ¿no? Esta mezcla un poco extraña pero complementaria entre estos dos elementos es de la que surge Podemos, y eso va a estar siempre ahí. Es una alianza táctica, circunstancial, que solo se legitima y solo funciona en tanto en cuanto acompañan los resultados electorales. En el momento en que esos resultados electorales no acompañan, habrá una tentación por parte de los dos grupos de echarse la culpa el uno al otro, ¿no? De, como hemos visto en la dimisión, cese, abandono, renuncia, sí, no sabemos, de Monedero, de nos estamos transformando, estamos abandonando nuestros orígenes. En el fondo son unas críticas muy injustas, porque son las críticas de Izquierda Anticapitalista, sí, no las críticas del núcleo, ¿no? Sí. Y por lo tanto sorprenden mucho. Pero vemos que esa pelea va a estar siempre ahí dentro y va a resurgir cada vez que haya malos resultados, o será acallada cuando los resultados acompañen. Sí, justo hablar de este, digamos, alejamiento de Monedero. No sabemos muy bien si cese o dimisión, porque bueno, al final, si Pablo Iglesias anuncia que Monedero ha dimitido, es una cosa bastante extraña, ¿no? Que no sea el dimisionario el que lo anuncia. Dejémoslo en este alejamiento también de funciones importantes de Miguel Urbán, o cómo son apartados o relegados personas vinculadas a CEPS o importantes CEPS como Jaime Pastor. Vemos como todo esto se ha tratado de vender al final ante los medios, o muchos medios lo analizan en clave de radicales frente a moderados. Quedarían al frente ahora los moderados frente a los radicales. ¿Esto es una lectura correcta, o una vez más estamos simplemente ante que esta radicalidad y esta moderación solo respondería a estrategias para llegar al poder? Bueno, hay algo más. De hecho, es verdad que la Izquierda Anticapitalista, como su propio nombre indica, no es un partido ambiguo respecto a sus programas, ni sus aspiraciones, ni su lectura. Es verdad que el resto de miembros de Podemos, o el núcleo fundador de Podemos, es algo menos, si se quiere, radical, o es algo más pragmático, y sí que está dispuesto a hacer este camino en parte hacia la moderación, pero yo creo que es mucho más táctico y mucho más presidido por la eficacia. Es decir, que hay diferencias de matiz ideológicas, pero sobre todo yo creo que lo que hay es una confluencia táctica en un determinado momento en torno a estos objetivos.
tenemos que ver efectivamente cómo se traduce todo eso, y lo vemos, por ejemplo, el programa de las elecciones europeas era un programa hecho de abajo a arriba con el método izquierda anticapitalista, ¿no? Y llevando a unos resultados que era muy difícil que fueran primero aplicables o segundo que suscitaran un gran apoyo. Probablemente reflejaba muy bien las preferencias de los militantes de base, pero todo ese largo recorrido por tirar o despejar o abandonar ese programa para llegar hasta otras zonas, hoy en día, por ejemplo, es muy útil comprobar contrastar el programa de Izquierda Unida para las municipales y autonómicas y el de Podemos. Podemos renuncia a una serie de iconos clásicos de la izquierda o de la izquierda unida, desde la laicidad a la ley de memoria histórica, es decir, el programa de, si somos objetivos, el programa de Izquierda Unida es un programa más de izquierdas que el de Podemos, ¿no? Que no quiere irritar o que, bueno, busca un espacio entre Izquierda Unida y el PSOE y ese centro político. Y has hablado de lo que debe al chavismo, pero tú también en el libro hablas de lo que le debe Podemos tanto al nacionalismo gallego por una parte como al nacionalismo catalán por otra. Bueno, es que el nacionalismo y la cuestión nacional es muy importante para Podemos, en el sentido de que ellos son muy conscientes de que las naciones, como ellos mismos dicen, aunque no existan, sino que sean construcciones artificiales creadas a lo largo del tiempo, pero son imprescindibles para generar un sentimiento de identificación y adhesión. Entonces, desde Podemos, por ejemplo, se contempla con mucha envidia el factor aglutinador que ejerce de la idea de nación en la izquierda catalana, en la izquierda gallega, en la izquierda vasca, y se echa de menos, ¿no? esa capacidad. En Latinoamérica, por ejemplo, el nacionalismo es también un elemento muy importante aglutinador, ¿no? Y ahí es donde se abre todo el campo de las acusaciones de populismo o de querer crear un movimiento nacional popular. La manifestación, por ejemplo, del 31 de enero en Madrid, que convocó Podemos con alegaciones o referencias constantes al pueblo de Madrid luchando contra la dominación extranjera, son en parte un intento de construir un orgullo o una autoestima patriótica que soporte un proyecto que no solo sea de izquierdas, ¿no? Y la lectura en el fondo es que la izquierda, como decía, solo ha llegado al poder cuando se ha convertido en una izquierda nacional. El propio, por ejemplo, Pablo Iglesias en las elecciones andaluzas, donde hicieron también parte de la campaña para, no en estas, sino en las anteriores, para Izquierda Unida, ellos han reflexionado sobre lo fácil que era hacer una campaña en Andalucía donde ser nacionalista o ser patriota o estar orgulloso de ser andaluz es muy fácil. Porque en Andalucía se puede ser de izquierdas, dicen ellos, y sentirte muy identificado, ¿no? Tener una identidad fuerte, ¿no? Sin que eso chirríe. Mientras que la izquierda madrileña le cuesta definirse como española, porque es un símbolo que está tradicionalmente en manos de la derecha. Por lo tanto, disputar la idea de nación a la derecha es un objetivo que siempre ha estado muy claramente dibujado en Podemos, con esta idea de ser patriota no es llevar la bandera, sino pagar impuestos, no tener cuentas en Suiza, sino creer en la justicia social, ser demócrata, etcétera. Pero es una cosa sobre la que ellos han reflexionado mucho porque entienden que es una debilidad el no tener una idea de nación detrás. Y por tanto, si no tengo una nación, puedo intentar construir una sobre la base de conceptos distintos. Oye, tú también en el libro defiendes algo, hablando del ámbito europeo, algo que han defendido algunos desde la derecha, pero que desde la izquierda, sobre todo a Podemos, la ha podido mostrar mucho, que es, bueno, tú relacionas la hoja de Podemos con el de Syriza, por supuesto, que es, bueno, digamos, su primo en Grecia, aunque Izquierda Unida le dispute este parentesco, pero también con el UKIP, con el Partido por la Independencia del Reino Unido, y con el Frente Nacional francés. Y bueno, no los citas, pero imagino que también pues, con Orbán y algún otro caso de estos movimientos populistas nacionalistas que hay en algunos países europeos. ¿Qué tiene en común Podemos, el partido de Pablo Iglesias, con todas estas formaciones de extrema derecha o de derecha al menos radical? Sí, bueno, yo creo que lo que tiene en común es que Europa y la política europea está viviendo en un momento de agotamiento o de crisis y anquilosamiento de partidos tradicionales y de los grandes consensos centristas
que han dominado la política europea, ¿no? Desde la vieja democracia cristiana hasta la socialdemocracia, con los liberales en medio. Estos tres actores, que son los que gobiernan de facto en Europa, en coalición en Alemania, también en el Parlamento Europeo, que soportan a la Comisión Juncker, ¿no? Estas tres grandes fuerzas. Incluso en España ha habido una continuidad de política económica muy grande, son los grandes consensos constitucionales, ¿no? Eso es lo que hemos visto dominar la política en Europa. Eso ha entrado en crisis desde el año 2008, aunque ya existían estos movimientos, y la crisis ha alimentado el estrechamiento de este centro-izquierda, centro-derecha político, ¿no? Son similares en el sentido de que son respuestas distintas a una misma crisis, ¿no? No se trata tanto, digamos, de demonizarlos diciendo Podemos es igual que Marine Le Pen, pero en muchos países hay una reacción contra la democracia tradicional, contra la democracia representativa, contra esos grandes consensos que son economía, democracia de mercado, insertas en una Unión Europea que limita la soberanía. Hay un eje soberanista que, por ejemplo, la reivindicación de la soberanía es un aglutinador común de todos estos movimientos frente a quienes creen en la necesidad de compartir soberanías, ¿no? Pero, dicho esto, es verdad que, y por eso en el libro también quería hablar de que lo que le está pasando a España tampoco es excepcional. De hecho, se señala de España primero que los movimientos anti-establecimiento, anti-partidos tradicionales como Podemos, han aparecido, en España aparecen tarde, y lo hacen por una izquierda que en el fondo no es una izquierda rupturista como es la de las derechas en otros sitios, en Le Pen o en el UKP. Es una izquierda que sigue siendo europeísta, aunque algo utópica y con una visión algo imposible de esa Unión Europea, y sobre todo no es xenófoba, ¿no? O sea que dentro del reparto de papeles de movimientos anti-establishment en toda Europa, Podemos, yo creo que es de los más moderados y que ocupa un hueco que demuestra que hay una sociedad española que está vacunada contra la xenofobia, que sigue siendo esencialmente europeísta y que por lo tanto no es comparable en términos de programa, pero sí como reacción, ¿no? Pero bueno, me dices no es rupturista, pero bueno, ahí hemos visto vídeos. Es verdad que antes de la formación de Podemos, pero muy pocos meses antes de Rejón diciendo hay que romper el candado del 78, o no es anti-europeísta, pero sí que es cierto que yo mismo he estado en una ocasión en La Tuerca, y ahí el discurso que había constantemente era España contra Alemania, Alemania contra España. O sea, sí, profundamente, al final, anti-europeo, en el sentido de que se señala a un país que es uno de los ejes centrales de la Unión Europea y se le demoniza y se le presenta como el absoluto mal de todo lo que nos pasa. Fíjate que ese es el inicio, ¿no? en la campaña de las elecciones europeas, cuando Pablo Iglesias sale a celebrar la victoria y dice: ha comenzado la liberación de los pueblos del sur, ¿no? Porque se está traduciendo un marco interpretativo que es el de la hegemonía norte-sur, digamos, de Estados Unidos, Latinoamérica, pensando que en Europa se ha reproducido y que ese discurso puede funcionar. Pero la realidad es que han ido abandonando próximamente ese discurso. En las elecciones europeas se pedía derogar el Tratado de Lisboa, salir de la OTAN, ¿no? Todo eso inevitablemente casi te saca del euro, ¿no? Aunque no lo decían tal cual, pero era prácticamente romper y salirse del euro. Con Syriza hemos visto también... Llegaron a pedir una moneda común del sur de Europa. Sí, claro. Entonces, quiero decir, ha habido un momento de este intento de ruptura radical, ¿no? De el impago de la deuda, o sea, propuestas que sí que son o que eran muy rupturistas. ¿Dónde están hoy esas propuestas? No están porque Podemos gobierna, digamos, o gobierna, digamos, sus programas a golpe de encuestas. Y igual que ha desaparecido la cuestión de la monarquía, según la monarquía se ha regenerado, se ha renovado y ha subido en popularidad el discurso de la monarquía de la república, ha desaparecido el discurso de Podemos. En cuanto ellos han visto, los ciudadanos españoles quieren seguir siendo miembros de la Unión Europea y miembros del euro, eso ha desaparecido, el impago de la deuda. El fracaso de Grecia también ha puesto en un segundo plano esas políticas, ¿no? Con lo cual ellos van plegando velas en cuanto a estas intenciones. Por lo tanto, puedes juzgar por las intenciones o por cómo, al no poder realizarlas, evolucionan y las abandonan, ¿no? Te quería preguntar un tema siempre muy polémico, nos va quedando poco tiempo. ¿Qué papel tiene para Pablo Iglesias la violencia política? Bueno, yo creo que es muy interesante desde un principio cómo para Pablo Iglesias, en su tesis doctoral también, ha estado jugando siempre con unas nociones que son muy clásicas de la izquierda, entre que el derecho
es la expresión de la fuerza que ha ejercido alguien anteriormente, ¿no? Y que por lo tanto hay una visión casi, digamos, poco liberal a veces de lo que son nuestras sociedades, ¿no? Dice, toda institución es un conflicto congelado que se ha formado, digamos, por la fuerza, ¿no? Yo creo que, aunque hay una visión muy tradicional y muy crítica del orden y a veces coqueteos con la violencia, por lo menos de baja intensidad o sobre la resistencia, pero también es verdad, para ser justos, que hay una lectura muy clara del hecho de que todos los movimientos latinoamericanos de izquierdas que dieron el paso a la violencia, y en Europa también, desde las Brigadas Rojas hasta las Baader-Meinhof, han fracasado, y esa no es una vía legítima. Es decir, que precisamente toda esta nueva izquierda, del fracaso del uso de la violencia por parte de la extrema izquierda en los años 70 y 80, encuentra en las estrategias populistas latinoamericanas una manera de llegar al poder electoral. Entonces, me parece que el rechazo, no sea violenta. Que el rechazo, una vez más, es meramente estratégico. Hemos visto que no funciona y entonces lo rechazamos. Bueno, nada más. Es un rechazo estratégico, afortunadamente, en el sentido de que, si se acepta el marco democrático para llegar al poder, bueno, si tus motivaciones, la democracia admite también a quienes quieren, digamos, cambiar la forma democrática, que no creo que sea tampoco el caso en este. Pero yo creo que sí, que la izquierda vio en Chávez una posibilidad de ganar elecciones, cosa que los hermanos Castro no han sido capaces de hacer, ni siquiera controlando todos los medios de comunicación. Entonces dices, bueno, ¿no? Si los hermanos Castro no ganan elecciones, ¿por qué? Qué absurdo, si se pueden ganar. Sí se pueden ganar elecciones democráticas si eres mínimamente inteligente. Oye, ¿no? Pablo Iglesias, y en esto lo vincula además intelectualmente muy fuertemente con los movimientos bolivarianos, terminaba un documental sobre medios de comunicación diciendo, y recuerda, democracia es expropiación. Él mismo ha criticado muchísimo la asistencia a los medios de comunicación privados, ha llegado a decir que su mera asistencia atenta contra la libertad de expresión. ¿En esto también ha cambiado estratégicamente, o sigue creyendo que en el fondo esto que exista medios de comunicación privados, que además a él le han mimado bastante, es algo nocivo? Sí, bueno, yo creo que, como decía, todo el núcleo original de los fundadores de Podemos está muy vinculado a estas ideas clásicas de la izquierda de que el mercado es una institución corrupta esencialmente, que una economía de mercado debe ser limitada hasta el máximo, que la democracia está comprometida porque es una democracia burguesa y liberal, que los medios de comunicación privados son también una forma de desequilibrio, ¿no? Es verdad que toda esa visión responde muy bien a todos los cánones de lo que ha sido la izquierda y de la izquierda radical europea durante mucho tiempo, ¿no? Y que, desde luego, en cuanto a los medios de comunicación, es muy preocupante que todavía, si no hoy en día, hace un año o dos, ¿no?, alguien pueda decir que a ti lo que te interesa es la pluralidad de medios, no el hecho de que exista un único medio de comunicación oficial, porque sabemos por la experiencia histórica en qué acaba aquello, ¿no? Yo creo que, de nuevo, aquí no sabemos cuánto hay de esa moderación sincera o estratégica, pero casi en el fondo esa es la virtud de la democracia, ¿no? De que cuánto había de moderación estratégica o sincera cuando Carrillo y el Partido Comunista adopta la monarquía. Cuando el rey traiciona a Franco y adopta una monarquía constitucional. Es decir, en el fondo nuestro país está construido sobre todas estas renuncias que nunca supimos si eran tácticas o estratégicas o sinceras o no, pero afortunadamente da igual lo que pienses, con tal de que no lo puedas realizar, me vale, ¿no? No necesito meterme en tu cerebro hasta el fondo. Afortunadamente tienes una democracia que va a impedir, se supone, que puedas acabar con el pluralismo de medios de comunicación, con lo cual, bueno, ¿no? A lo mejor te acabas convenciendo de que hasta es bueno, ¿no? Pues esperemos que esto sea así. Bueno, José Ignacio Torreblanca, de verdad, muchísimas gracias por venir aquí a Periodista Digital a hablar sobre Asaltar los cielos. Mucha suerte con el libro y nada, seguiremos leyéndote en El País, que creo que antes no hemos dicho que colaboras ahí con una columna semanal y un blog. Y un blog también, sí. Pues muchas gracias a vosotros, era un placer y muchas gracias por vuestro tiempo e interés. Muchas gracias. Gracias.